Otro nivel, estamos en una nueva edición desde aquí, desde tu canal CTN Internacional, donde llevamos una programación de valor que es de bendición a la familia y a todas las naciones. Hoy estoy aquí solita porque nuestra amada pastora Marta está en unas merecidas vacaciones, pero estamos nosotros con el Espíritu Santo dispuestos a ser instrumentos para ser de bendición a tu vida y a tu familia. Así que no te retires, que regresamos en breve con Mujer a Otro Nivel. 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 Y nuevamente en tu programa Mujer a Otro Nivel, hoy vamos a estar hablando bajo el tema de la oración de acuerdo, el poder que hay en la oración de acuerdo. Y te invito a que busques la palabra, vamos a estar leyendo sobre la palabra para que puedas identificar, puedas reconocer y pueda ser tuyo la vivencia del poder que hay en la oración de acuerdo. Y vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos se encuentra en el Nuevo Testamento y dentro del libro de Hechos vamos a ir al capítulo 12 y vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo más o menos hasta el versículo 17, desde el 1 más o menos hasta el 17, porque quiero dejar establecido a través de la palabra que en la oración de acuerdo hay poder. En toda oración hay poder. La oración de acuerdo también tiene poder. Y comienza de esta manera. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea que a través de toda la historia de la iglesia han perseguido a la iglesia y a aquellos que la representamos. Pero para la gloria del Señor, la iglesia permanece de pie y en victoria. Y continúa diciendo, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 4 grupos de 4 soldados, un hombre custodiado por 16 hombres. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, un grupo, una congregación, un cuerpo, orando por Pedro. A Pedro lo encarcelaron. Y la iglesia a la distancia no estaba en el lugar que estaba Pedro. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia, los hermanos de la iglesia a la distancia hacían oración. Y me llama la atención que dice, hacían oración sin cesar por Pedro. Y continúa diciendo en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hago un paréntesis aquí. Pedro es encarcelado, 16 hombres lo están custodiando en diferentes, lugares estratégicos. Pedro tiene las manos encadenadas, pero mientras todo este escenario está en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar.
Y estando Pedro encarcelado, dice que se le presentó un ángel, el ángel del Señor, y la luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y registra la palabra que Pedro hizo todo lo que el ángel decía, mas sin embargo Pedro piensa que está teniendo una visión. Y continúa diciendo en el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia, los hermanos de la iglesia oraban sin cesar. El ángel, como respuesta a la oración que hacía la iglesia, el ángel del Señor se le aparece a Pedro, hace que las cadenas de las manos de Pedro caigan, y Pedro atraviesa las puertas o los portones que lo mantenían separados de la libertad, y es llevado hasta la ciudad y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Así es el poder que carga la oración que hacemos en acuerdo. La oración siempre va a tener una respuesta de parte del Señor cuando es una oración que esté establecida en los fundamentos de la palabra, cuando es una oración que esté establecida conforme a la voluntad del Señor. Siempre va a haber una respuesta. No significa que la respuesta sea como nosotros la esperamos, pero siempre va a haber una respuesta de parte del Señor. Y aquí, mientras la iglesia oraba, el Señor obraba a la distancia en la cárcel donde se encontraba Pedro. Y continúa diciendo, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, o sea, se confundió. Dio la buena de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. En muchas ocasiones nos pasa esto, estamos orando fervientemente, estamos clamando con lo más profundo de nuestro ser y la respuesta nos sorprende. Una de las cosas, de los elementos que tiene que tener la oración es que creemos que esa respuesta se va a manifestar. Así que toda oración, la oración personal, la oración de intercesión, la oración individual, la oración en el poder del acuerdo, toda oración tiene que tener como fundamento que creemos que va a tener una respuesta y que esa respuesta va a estar conforme a la voluntad del Señor. Mas, sin embargo, ellos en esa oración de fervor que estaban haciendo, porque sin duda estaban orando con fervor, porque hubo una respuesta inmediata del trono del Señor, el mismo ángel de Dios se manifiesta en la cárcel. Hay momentos donde el Señor nos usa a nosotros como respuesta a las oraciones de otros, pero en esa ocasión fue el mismo ángel del Señor el que se manifestó para la respuesta que hacía la iglesia, a la oración que hacía la iglesia. Y ellos le dicen a Rode, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. O sea que aquí tenemos, en este pasaje bíblico, tenemos las dos partes. Tenemos el escenario completo. Tenemos un hombre que es injustamente encarcelado, y tenemos la iglesia orando en el poder del acuerdo.
Tenemos en la cárcel la respuesta a la oración y tenemos a Pedro cómo se mueve a la casa donde estaban todos orando para testificar que el Señor había contestado la oración que ellos estaban haciendo. Obviamente, Pedro cuando está en la cárcel no sabe que la iglesia, él no lo sabe, él debe asumirlo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos en lo que creemos, nosotros conocemos el fundamento de la palabra y nosotros sabemos que la oración es poderosa y es un arma de guerra. Está Pedro que no sabe, que no tiene conocimiento con exactitud que la iglesia está orando, pero Pedro se mueve a la casa y le hace saber a la gente que estaba orando que el Señor se manifestó, que el Señor obró estando él en la cárcel. Y entonces tenemos todo el escenario como se une. Una situación injusta, una iglesia orando, la respuesta y Pedro testificando a todos los que oraban que esa oración tuvo una respuesta. Así que no te retires, estamos dando una pausa a este segmento de Mujer a Otro Nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. Que se abra el La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y de regreso en esta edición de Mujer a Otro Nivel, estuvimos hablando del poder que hay en la oración de acuerdo. Este segmento lo quiero dedicar para hacer énfasis en algunas circunstancias de nuestra vida que pueden impedir que nuestra oración llegue delante del trono del Señor. Ya sea la oración personal, la oración de intercesión, la oración en el poder del acuerdo. Cualquiera de nuestras oraciones, de la manera que la hagamos, si tiene falta de algunos de los elementos que voy a compartir contigo ahora, es una oración que es estorbada, es una oración que no va necesariamente a llegar al trono del Señor. Así que, así como te estoy hablando del poder que tiene la oración cuando oramos en el acuerdo y en otros programas he compartido contigo la importancia del lugar secreto para mantenernos en comunión con el Señor, la oración como una herramienta para mantener la comunión con el Señor. Hemos orado de la oración, hemos hablado en otros momentos de la oración personal, la oración de intercesión. Hoy hemos estado hablando de la oración de acuerdo. Pero no importa el tipo de oración que nosotros estemos haciendo, todas son oraciones. Y las oraciones nosotros tenemos que escudriñarnos para asegurar que nuestra oración pueda tocar el trono de Dios, pueda tocar el corazón del Señor y traer respuestas a nuestras vidas. Una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar es cuando pedimos, es si nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. El Señor no contesta a nuestros caprichos, el Señor no contesta a nuestras vidas, nada que no sea conforme a su palabra. Él está comprometido con su palabra. Y aquellos que vivimos o procuramos, y el anhelo de nuestro corazón es vivir conforme a la palabra del Señor, que es lo mismo que decir conforme a la voluntad de Dios, entonces Él está comprometido con nosotros en la medida que nosotros estamos comprometidos con su voluntad, con su palabra. Así que lo primero que nosotros tenemos que procurar es conocer la palabra, es meditar y escudriñar la palabra para nosotros poder pedir conforme a la voluntad del Señor. Dice Santiago 4, del 2 al 3, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
lo primero que establece Santiago es que si no pides, no vas a recibir. ¿Qué tienes que pedir? Y pedir es que tienes que orar, es que tienes que hablar con el Señor, es que tienes que presentarte delante de su presencia. Hay ocasiones en que la oración la hacemos de forma oral, la verbalizamos, pero hay momentos donde la oración la hacemos en el Espíritu, la presentamos en el corazón nuestro al corazón del Señor. Pero hay que pedir. Eso está establecido en la palabra. Continúa diciendo, pedís pero no recibís. O sea, ese es otro paso. Primero, si no pides, no recibes. Y en ocasiones pides y no recibes. Y dices que no recibes porque pedimos mal. Entonces dice que pedimos mal porque no pedimos para establecer el reino de Dios. Pedimos para placeres de nosotros. Señor, dame mucho dinero. Señor, prospérame. Señor, dame una casa. Pero cuando escudriñamos nuestro corazón, nada de lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo para usarlo como un recurso para la misma obra del Señor. El Señor no tiene problemas con bendecirnos para que nosotros estemos bien, pero no puede ser desde un plano egoísta. Siempre hay una parte que nos va a bendecir a nosotros, pero hay otra parte de lo que nosotros pedimos que tiene que estar, que en nuestro corazón tiene que haber la disposición de que esa bendición que nosotros recibimos también se traduzca en bendición para otro. Así que si pedimos mal, no vamos a recibir respuesta. Primero, para recibir hay que pedir, y hay que pedir conforme a la voluntad del Señor. Así que ese es uno de los principios para que haya respuesta a nuestras oraciones. Otra de las razones que puede estorbar nuestra oración, y esto va dirigido específicamente a los matrimonios, cuando la relación entre el matrimonio está mal, que la mujer, estamos hablando de un matrimonio que está fundamentado en la palabra, porque quiero hacer este paréntesis. Ninguna mujer ni ningún hombre se casa para someterse al maltrato de nadie. ¿Okay? La palabra establece que nosotras las mujeres nos sujetamos, y cuando dice que nos sujetamos es que una vez nosotras nos casamos, nosotras nos separamos para ese hombre, y una vez nos casamos, él se separa para nosotras, y ese es un principio, eso es un fundamento en la oración de un matrimonio. Mire, el matrimonio, la oración que hace el matrimonio junto es poderosísima, porque primero que tiene el beneficio, la bendición de que es una oración en el poder del acuerdo. Segundo, que los matrimonios gozan de una bendición particular que proviene del trono para ese hombre y esa mujer que se han separado para procrear, para establecer familia, y que lo hacen conforme a la voluntad del Señor, que se consagran para el Señor, reciben una bendición muy particular. Pero cuando en el matrimonio hay infidelidad, hay maltrato, hay abuso, no hay manera de que Dios pueda responderle una oración a un hombre que vive maltratando a su mujer o a una mujer que vive maltratando a su esposo. Así que es fundamental para los matrimonios vivir agradable delante del Señor para que haya respuesta a las oraciones del matrimonio. Y vuelvo y recalco, el matrimonio goza de la respuesta o del poder que hay en la oración del acuerdo, siempre y cuando tengamos nuestro matrimonio delante del trono del Señor, agradado al Señor. Yo no estoy hablando de matrimonios perfectos, no hay matrimonios perfectos porque nadie es perfecto, pero sí matrimonios que procuramos vivir conforme a la voluntad del Señor, separados y consagrados, el hombre para la mujer para el hombre procura ser cuidador de su esposa, la esposa es cuidadora del hombre, y cuando vivimos bajo ese fundamento, bajo ese principio, la oración que hace un matrimonio es poderosísima. Pero si hay infidelidad, si hay maltrato, si hay mentira, si hay falta de orden, esa oración que haga ese matrimonio va a tener obstáculos. Otra de las razones o de los principios que estamos hablando que necesita tener una oración para recibir respuesta es que hay que hacerla con fe, hay que hacerla creyendo. Yo no puedo orar, no hay respuesta para una oración sin fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una oración, Señor, vamos a
pensar una persona que está enferma, Padre, sana mi cuerpo. Y estoy verbalizando, Padre, sana mi cuerpo, pero mi pensamiento y mi corazón dice, no me va a sanar. Mire, nosotros podemos hablar, pero el Señor escudriña el pensamiento y escudriña el corazón. Así que si lo que estamos diciendo no es cónsono con lo que estamos pensando, con lo que estamos esperando, con lo que estamos creyendo, está la duda, está la incredulidad de por medio, eso es un obstáculo para la oración. Hay momentos donde uno le dice, Señor, necesito que incrementes mi fe. Eso es transparencia delante del Señor. Señor, en estos momentos la fe quiere menguar en mí. Eso es transparencia delante del Señor. Y eso es una oración válida. Ayúdame a aumentar mi fe. Ayúdame a mantenerme creyendo. Oraciones válidas porque son transparentes delante del Señor. Pero no podemos verbalizar una cosa y creer otra. Lo que decimos y lo que creemos tiene que ir de la mano. Y esa oración delante del Señor tiene respuesta. Otra de las razones que puede estorbar una oración es que haya falta de perdón en nuestro corazón. Y esta es una de las que más tenemos que trabajar. Y estoy diciendo más porque yo también estoy en la mesa de trabajo del Señor. Así que hay momentos, personas que nos hieren profundamente y no importa cuán profunda sea la herida, nosotros tenemos que otorgar el perdón. Otorgar el perdón significa que nosotros no guardemos resentimiento en nuestro corazón para con esa persona. Cuando perdonamos no significa que nosotros vamos y corremos y buscamos a esa persona porque queremos seguir caminando con la persona. Nosotros otorgamos el perdón y no necesariamente eso implica que la otra persona que nos hirió ha cambiado. Lo que significa es que nosotros hemos determinado en nuestro corazón que en nuestro corazón no va a crecer una raíz de amargura, ni de resentimiento, ni de odio, ni de rechazo hacia esa persona. Nosotros trabajamos y llevamos ese dolor delante de la presencia del Señor y le pedimos al Espíritu Santo, trabaja en mi corazón, ayúdame a perdonar, porque en ocasiones se puede hacer difícil, pero a la larga es una decisión. Difícil, más difícil, menos difícil, a la larga perdonar, al igual que amar, es una decisión. Y cuando tú decides que quieres perdonar, el Espíritu Santo se hace hábil para ayudarte. Es necesario que en nuestro corazón haya perdón para aquellos que nos han herido y que nosotros también pidamos perdón a los que nosotros hemos herido, porque en el caminar se dan las dos cosas. Hay personas que nos hieren, pero también nosotros consciente o inconscientemente herimos a otro y tiene que haber en nuestro corazón perdón para el que nos hiere, pero también tiene que haber en nuestro corazón la disposición de pedir perdón cuando somos nosotros los que herimos. Así que he compartido contigo algunas de las cosas que pueden ser obstáculos para que no haya una respuesta del trono del Señor a nuestras oraciones. No te retires, que regresamos con el segmento final de Mujer a Otro Nivel. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Mujer a otro nivel. Mujer a otro nivel. Y hemos llegado al segmento final de tu programa Mujer a Otro Nivel. Hemos estado hablando, en el principio estuvimos hablando del poder que carga la oración de acuerdo, y en el segundo segmento estuvimos hablando de elementos o circunstancias que pueden estorbar nuestras oraciones y no traer una respuesta del trono del Señor. En este momento lo que quiero entonces es que me acompañes y que oremos
para que cada uno de nosotros cada día pueda ir dimensionando y alcanzando el propósito de Dios en nuestras vidas, que no es otra cosa que tener una vida y vida en abundancia en esta tierra en la que nosotros vivimos antes de que el Señor nos mande a llamar a su presencia. Así que te pido y te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, en esta hora tú has estado presente, tú nos has estado ayudando en este tiempo, Señor. Tú has sido quien ha ministrado mi vida y la vida de todos aquellos que nos ven a través del lente de la cámara. Ahora también te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas a bien mostrarnos a cada uno de nosotros qué cosa todavía es necesaria que nosotros aprendamos a entregar y que permitamos a tu Espíritu Santo que restaure nuestras vidas para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan llegar como olor fragante delante de tu presencia y que mantengan los cielos abiertos para que así también, Señor, podamos ver descender sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias que nos rodean y sobre todo aquellos que nosotros ponemos delante de ti en oración. Señor, en esta hora tengo profunda convicción de que ninguno de nosotros seguirá de la misma manera, sino que iremos delante de ti para que tu Espíritu Santo continúe escudriñando nuestros corazones y que continúe mostrándonos aquellas áreas de nuestra vida que aún necesitan el toque de tu Espíritu para restauración. Así yo lo creo y lo declaro en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a la edición, al segmento final de esta edición de Mujer a Otro Nivel. Te invito a que te mantengas conectado con toda la programación de tu canal CTN Internacional. Es una programación que te ayuda a mantener una vida saludable, una vida llena de valores. Es una programación que te ayuda a vivir en gozo, en paz, a vivir disfrutando de la paz del Señor, porque no venimos con mentira, no estamos atentando contra la integridad de la familia, no estamos atentando contra la integridad del ser humano, todo lo contrario, traemos la palabra del Señor que es vida, que es salud para nosotros, que manifiesta en nosotros y produce en nosotros los cambios que son necesarios. Por eso te invito a que una vez termine este programa, la edición de este programa, te puedas mantener conectado en tu canal para que en el nombre de Jesús continúe siendo bendecido, que continúe siendo ministrado para la gloria y la honra del Señor. Nos vemos en una próxima edición de Mujer a Otro Nivel.